Bien, buenos días a todos. Entonces voy a comenzar compartiendo pantalla. Aquí ya estoy compartiendo. Bueno, si no se muestra la pantalla, me avisan. Ahí se está viendo, profe. Listo. Bien, entonces en la clase pasada se continuó con el tema 4, interpolación, funciones de continuidad funciones de forma de continuidad C0. ¿Sí? Entonces se vieron las propiedades de las funciones de forma, los elementos unidimensionales, ¿sí? Y las funciones de forma de los elementos bidimensionales. Se habló también de la necesidad de tener unas funciones de forma con continuidad C0, porque, por ejemplo, en el ejercicio del cuadrilátero, se vio como las funciones de forma dadas para un cuadrilátero que tenía un lado en diagonal no eran continuas, ¿sí? En el C-contorno. Entonces, el día de hoy se va a plantear un método para solventar ese problema, ¿sí? Bien, entonces, haciendo un recuento de las anteriores clases, se veían los requisitos que deben tener estas funciones de forma y son de continuidad C0, inclusión de términos constantes, el 1 en el triángulo de Pascal, y los lineales que son X y Y. Bien, debe tener isotropía geométrica. Y además el error es función del orden del polinomio completo. ¿Listo? Y se vio entonces que existen dos formas. Una es trabajando con coordenadas globales y otra con coordenadas locales. Bueno, se hizo un ejemplo también de un elemento unidimensional cuadrático y se establecieron los tipos de elementos que existen. Después de eso, pues se vio el método para obtener las funciones de forma y algunas de las propiedades, como la función de forma es en uno en el mismo nodo y cero en los demás, ¿cierto? La segunda propiedad es que la sumatoria de las funciones de forma es igual a 1. Bien, en elementos unidimensionales se establecieron los polinomios de Lagrange y de esta definición se obtenían entonces los elementos lagrangianos, la división entre elementos lagrangianos y elementos serendípitos. Bien, en los elementos bidimensionales era importante utilizar funciones de forma locales, en coordenadas locales. Y a partir de ahí se definía entonces el elemento de referencia y coordenadas normalizadas. Entonces se establecieron los elementos lagrangianos en 2 dimensiones y los elementos serendípitos. Y algunas ventajas de los elementos lagrangianos o serendípitos, ¿sí? Con respecto al otro. Bueno, entonces en la clase de hoy continuaremos con estos elementos, mirando cuáles son las funciones de forma asociadas a cada uno de ellos y después estableciendo la transformación geométrica de este tipo de elementos. Bien, ¿hay preguntas hasta acá? No, señor. Bueno, uy, había gente en sala de espera.
Bueno, entonces para los que acabaron de llegar, estaba haciendo un pequeño repaso de las dos clases anteriores del tema 4, ¿sí? Y hoy continuaré eh, con, con el tema, ¿sí? Estábamos viendo los elementos serendípitos. ¿Sí? Entonces, si recuerdan, estaban los elementos lagrangianos y por otra parte los serendípitos. Bueno, se llaman serendípitos, creo que alguna vez les mencioné, ¿no? Por la historia de los príncipes de Serendip, que eran muy buenos para, para hacer cierta clase de descubrimientos causales, ¿no? Por ejemplo, vieron unas huellas de un camello que iban en el desierto y se dieron cuenta de que al camello le faltaba un diente, que le faltaba un ojo y que llevaba miel en un costado y una mujer embarazada en el lomo. Entonces, son todas esas descubrimientos de estas funciones de forma que parecen causales, pero que tienen una explicación, ¿sí? En el fondo. Bueno, entonces se tiene para los elementos cuadriláteros lineales las siguientes funciones de forma en las coordenadas normalizadas que pueden ver aquí. Entonces está n1, n2, n3 y n4. ¿Listo? Estas son las cuatro funciones de forma. Observen que si yo sumo las cuatro, n igual a 1 a 4, esto es 1. ¿Listo? ¿Sí? Tienen elementos cuadriláteros cuadráticos, entonces aparecerán 8 funciones de forma, una asociada a cada uno de los nodos, y las ecuaciones se muestran aquí. En los elementos cúbicos, pues se tienen 12 nodos, con lo cual hay 12 funciones de forma, y aquí solo se muestran las 4 primeras. Bien. Bueno, ¿hay preguntas hasta acá? Listo. A continuación se verá la determinación de estas funciones de forma, es decir, cómo se llega a este punto, ¿sí? Y la idea es muy sencilla. Primero, como se sabe que en el nodo correspondiente toma el valor de 1 y 0 en los demás, entonces puedo establecer ciertas regiones, en particular estas dos, que deben ser 0. Como deben ser 0, entonces, por ejemplo, en esta recta está representada por zeta igual a 1. ¿Sí? Y esta de acá por eta igual a 1. Como en estos puntos debe ser 0, entonces puedo decir que 1 menos zeta es un factor que debe aparecer, ¿sí? Ya que cuando zeta igual a 1, pues entonces la función de forma se anula. Y el otro factor que debe aparecer es 1 menos eta. Entonces, puedo decir que la función de forma asociada al nodo 1 tiene estos dos factores, ¿cierto? Y bueno, quizás aquí multiplicado por otros factores. Entonces es encontrar las rectas, las funciones de las rectas que no pasan por ese nodo. Y se observa, por ejemplo, esta recta zeta igual a 1, o lo que es lo mismo, 1 menos zeta igual a 0. Y esta 1 menos eta igual a 0. Entonces aquí están los dos factores que se multiplican. Bueno, faltaría una tercera recta, ya que en estos dos puntos también debe ser 0. Entonces
pues la que falta es esta de acá. Bueno, este es recto, ¿no? En esta otra recta también debe ser 0. Y esta recta pues va a ser, por ejemplo, zeta más zeta igual a 1/2. Bueno, ¿sí? 1 más zeta más eta es igual a 0. Entonces, ese es el tercer factor que eh, tiene la función de forma asociada al nodo 1. Bien, ahora la idea es evaluar esta función de forma en el nodo 1. Entonces, evaluarlo en el punto -1, en la coordenada -1, -1. La coordenada -1, -1. ¿Sí? Entonces, esto es 1 menos -1. Entonces, 1 más 1. Ahora aquí 1 menos -1, pues lo mismo, 1 más 1. Y aquí obtengo 1 menos 1 menos 1. Entonces esto da 2 por 2 por -1. Y esto da -4. Pero recuerden que la definición entonces de las funciones de forma es que en el nodo, por ejemplo en el nodo 1, esta función de forma n1, voy a escribirlo así, n1 en x1 debe ser igual a 1. Pero aquí estoy obteniendo -4. Entonces lo que hago pues es dividir en -4 esta función de forma para normalizar esta ecuación, ¿sí? Y que tenga 1. Entonces observen 1 menos zeta, 1 menos zeta, 1 más zeta dividido en -4. Y de esta forma se obtienen entonces todas las funciones de forma, ¿sí? Asociada a cada uno. Entonces, si quiero la función de forma del 5, pues entonces veo que aparece esta recta de acá, perdón, del 2. Entonces trazo esta recta y podría trazar estas otras dos rectas. Bien. Y así con cada uno de los nodos generando las funciones de forma. ¿Listo? Y pues obtienen estas que están aquí. Entonces observen la que se halló. 1 menos z, 1 menos si, 1 más si más z dividido en 4. Bueno, dividido en -4, pero este menos se pasó acá. Entonces, ¿cuáles serían las reglas? La primera es establecer rectas por dos lados que no contengan al nodo. Bien, entonces, si estoy hallando n1, no puedo trazar ninguna recta que pase por el punto 1. Y la idea es establecer rectas con el máximo número de nodos para minimizar los términos polinómicos. O sea, yo podría establecer, por ejemplo, aquí otra recta. Entonces, en N1 aquí no pasa ningún, cumple con la primera condición y podría establecer otra recta aquí y quizás una recta aquí. Bueno, en este caso no porque solo tengo un punto, pero la idea es que las rectas que se generen involucren al mayor número de nodos para minimizar precisamente esos términos polinómicos. Son expresiones sencillas y es posible en función de una variable, entonces rectas horizontales y verticales se refiere esta parte. Y la isotropía, tantas rectas horizontales como tantas rectas verticales. Y es conveniente a veces comprobar que la sumatoria de las funciones de forma sea igual a 1. Entonces una comprobación, digamos, bastante rápida, pero que ayuda a saber si hay algún error.
Bueno, ahora se pasará a los cuadriláteros, perdón, a los elementos bidimensionales, triángulos, ¿sí? Y algunas ventajas que tienen los triángulos sobre los cuadriláteros es que la aproximación es más sencilla en los contornos, entonces eso da espacio a generación automática de mallas. De hecho, ANSYS cuando va a mallar automáticamente, el elemento por defecto son triángulos, ¿sí? La distribución de nodos es similar a los términos en el triángulo Pascal. Entonces, es un elemento que no posee términos parásitos, a diferencia de los cuadriláteros. ¿Sí? Entonces está este. Entonces, si tengo un elemento, un triángulo lineal, tomo estos tres términos, y si tengo un elemento triángulo cuadrático, se tomarán estos 6 términos. Y observen que el número de términos es un polinomio completo, ¿no? Y el error pues está asociado a ese polinomio completo. No tengo aquí los términos parásitos, ¿sí? Que sí se tienen en los cuadriláteros. El inconveniente es que la superficie de modelado por un elemento triangular de tamaño h es menor que la correspondiente al cuadrilátero del mismo tamaño. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que si tengo este sería el tamaño h, ¿ok? Que es como la altura, ¿sí? Y se observa entonces que ese tamaño h, esta altura, con este elemento triangular, el área barrida es menor a el área barrida por el cuadrilátero. Esto hace que para mallar un cierto dominio con triángulos se necesiten mayor número de triángulos que de cuadriláteros, ¿sí? Y pues el inconveniente es que aumenta el costo computacional. Sí, bueno, aquí está la explicación un poco del triángulo de Pascal. Bueno, veamos cómo obtener las funciones de forma de los triángulos. Una de las formas es utilizando coordenadas de área. Entonces, las coordenadas de área son la relación que existe entre el área 1 y el área total, donde el área 1 es este triángulo creado a partir entonces de los nodos que se encuentran en el lado opuesto del nodo. A ver, se llama L1 porque tomo este triángulo que está acá, que está formado entonces a partir de los vértices 2 y 3, y el otro vértice pues se va acercando hacia el lado 1 y generando un área. Entonces el L1, esta coordenada de área 1, es la relación entre el área de este triángulo 1 y el área total. Bueno, entonces es claro que si yo estoy, por ejemplo, sobre esta línea, el área del triángulo formado es 0. Y si estoy aquí en el mismo punto 1, pues el área es todo el triángulo, es 1. ¿Sí? El área 1 corresponde al área total. Luego la coordenada de área L1 sería 1. Además observen, por ejemplo, que el área de 1 es la base por la altura sobre 2, ¿cierto? Bueno, llamémoslo altura 1, y este área total sería la base por la altura total sobre 2. Entonces, por aquí. Sí, la base son las mismas. Luego, esta relación de áreas implica una relación de alturas.
altura 1 sobre altura total. Es lo que se observa en este esquema. ¿Sí? Bueno, se pueden trazar entonces diferentes coordenadas de área. La coordenada de área de L2 sería el triángulo formado entre L1 y L3, algo como esto. Bueno, sí, este sería el L2. El L2 de ese punto P. Entonces, se está haciendo para este punto específico P. Y también se tiene el L3, que es esta base 1, 2 y este triángulo de acá. Bueno, es fácil de ver entonces que si se suman cada uno de estos triángulos, se obtiene el triángulo mayor. ¿Sí? Luego, el área 1 más el área 2 más el área 3 es igual al área total. Y si divido cada uno en el área total, pues obtengo 1. Y estas son las coordenadas de área. Entonces esta es L1, esta de aquí L2 y esta de acá L3. Hay un compañero en la... Uy, un compañero no, hay 6 compañeros en sala de espera. Ya cuando quede por ahí alguien, me avisan, sí. Bueno, entonces para los que acabaron de llegar, eh, se está haciendo la continuación del tema número 4, ¿sí? Y se vio un procedimiento para hallar las funciones de forma de los elementos normalizados. Y se está viendo entonces las funciones de forma asociadas a los elementos bidimensionales triangulares. ¿Ok? Podrán revisar entonces la presentación en YouTube para no regresar tanto. ¿Listo? Bueno, los que estaban atendiendo aquí en clase, ¿hay preguntas? Creo, creo que ya están todos los 14 participantes. Bueno, continúo. Entonces aquí está L1 más L2 más L3 es igual a N a 1. Y la ventaja es que estas coordenadas de área representan las funciones de forma. Entonces, recordemos que la definición pues es 1 cuando está sobre el nodo y 0 en los demás, que es equivalente para los elementos lineales a estas funciones de forma. Para los cuadráticos, entonces se tiene que existe nodos interiores a los lados, ¿sí? Y las funciones de forma se determinan entonces tomando estas coordenadas de área, ¿sí? Y además estableciendo, por ejemplo, si se desea la coordenada de área, la función de forma asociada al nodo 1, en este punto, que es la coordenada de área L1 igual a 0, esta función es 0, pero en este otro punto, que es la coordenada de L1 igual a 0.5,
también es 0, por lo cual pues existe un factor que va a ser L1 igual a 0.5. Entonces aquí está, por ejemplo, está el L1 y también está L1 igual a un medio, ¿sí? Este otro factor de acá. Entonces para generar L4, ¿cuáles son? Son estas que están aquí. Esta recta, entonces, ¿cuál es? Esta coordenada de área es L2, ¿sí? La que está asociada a este nodo. Y también aparecerá esta de aquí. Y esta es L1. Entonces es L1 por L2. Bueno, para elementos cúbicos, entonces también se tiene esta función. Aquí observen que hay un coeficiente, 4, que depende entonces de si es un elemento que está en el vértice o un elemento que esté en el lado. Bueno, y la ventaja de utilizar esta formulación de coordenadas de área es entonces que la integración se hace bastante sencilla. Observen esta integral de L1 por L2 por L3 elevado a la potencia A, B y C de X de Y. Es entonces A factorial, B factorial, C factorial sobre la sumatoria de los exponentes más 2 N factorial y 2 veces el área del triángulo. ¿Sí? Bueno, y aquí se desprenden entonces que las coordenadas normalizadas para este triángulo, que este es el elemento de referencia, serán n1 igual a 1 menos zeta menos zeta, esta recta. n2 es zeta, que es esta de acá. Y n3 pues será esta otra, ¿sí? Que se anula el n3. Y pues de ahí se desprenden entonces las funciones de forma. Bueno, esta es para el triángulo cuadrático, ¿sí? Bueno, y con eso se concluyen los elementos bidimensionales. ¿Hay dudas hasta acá? Continúo entonces con los elementos tridimensionales. Aquí tengo representado un hexaedro lineal. Y la idea es, bueno, y se encuentra en las coordenadas de referencia, ¿no? Observen que el origen del sistema de coordenadas se encuentra ubicado en el centro de ese cubo y que aparece la coordenada tau. Entonces, xi, eta, tau. Es un cubo, entonces, de lado 2. Bien. Y se va a hallar, por ejemplo, las funciones de forma asociada a este vértice 1 o nodo 1. ¿Sí? Entonces, pues se establecen ya no rectas, sino planos. Entonces, en este plano, esto vale 0, luego la ecuación de este plano pues va a ser uno de esos factores y este plano es 1 más, este plano es psi igual a 1, ¿no? En este plano que es eta igual a 1 también es 0 y este es tau igual a 1. No, perdón, a ver, este sería... Bueno, aquí hay que revisar estos coeficientes. ¿Sí?
Bien, y digamos que por analogía se construyen las funciones de forma de los elementos tridimensionales. Analogía con los elementos bidimensionales. Entonces aquí se muestra un elemento eh, hexaédrico cuadrático y uno cúbico. Bueno, hasta aquí hay preguntas. Veamos entonces la transformación de coordenadas. Y bueno, ya se había visto entonces las funciones de forma del elemento normalizado, el elemento de referencia en las coordenadas normalizadas. La idea es que este elemento de referencia pueda representar en coordenadas globales un elemento eh, transformado, ¿sí? Entonces, esta operación de transformación se realiza mediante unas funciones de transformación, que son funciones que dependerán de xi, de eta y de tau. Bien, entonces el x, este ya es en el sistema global, o sea, las coordenadas del sistema global dependen de las coordenadas asociadas al sistema normalizado. Y esa transformación de coordenadas se realiza con funciones de forma n'. Entonces, estas funciones de forma n', ojo que no necesariamente es igual a las funciones de interpolación, ¿sí? Pueden ser diferentes. Entonces, las funciones de forma son las que modifican como tal la forma del elemento. Entonces, el elemento de referencia es este, en el sistema de coordenadas normalizado, pero puede representar, digamos, en el sistema de coordenadas global un elemento de este estilo. ¿Sí? Bueno, este sería un cuadrado, como ustedes ya saben, un elemento de esta forma. Quizás un poco más distorsionado acá. Bien. Y bueno, entonces, para obtener la posición de cualquier punto en ese sistema global, yo debo hacer referencia a la coordenada en este sistema normalizado. Por ejemplo, este punto que está acá se transforma en un punto por aquí, ¿sí? Y se va a transformar basado en las funciones de forma asociadas n', ¿okay? Que no necesariamente son las n que se vio anteriormente. Entonces, son funciones de forma. No necesariamente son funciones de interpolación de desplazamientos. Entonces, estas funciones que estaban aquí son funciones de interpolación de desplazamiento, pero no son las funciones de forma. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Es que exista continuidad C0. Entonces, precisamente, para que exista esta continuidad, quiere decir que los contornos, por ejemplo, este elemento no se deformen de tal manera que existan aquí estos aberturas, estas separaciones entre cada uno de los elementos, ¿sí? Y una de las formas es utilizando elementos isoparamétricos, es decir, que las funciones de forma sean iguales a las funciones de interpolación. O mejor, que las funciones de forma
estén en los puntos de estas funciones de interpolación. Entonces se van a trabajar siempre con los puntos nodales, ¿sí? Por ejemplo, se podrían tener funciones de forma con estas coordenadas de acá. Bueno, con estas coordenadas de aquí quizás, ¿sí? Y la transformación se podría realizar, ¿sí? Teniendo en cuenta entonces unas coordenadas normalizadas que serían este punto, este otro y quizás uno por aquí y este que estaría por acá, ¿sí? Entonces esta transformación se puede realizar con estos puntos, pero no asegura esa continuidad C0. Bueno, y otro concepto importante también es limitar la distorsión. Entonces, este elemento cuadrilátero, donde este nodo se ha plegado mucho hacia el centro, pues entonces ya no cumple, ¿sí? con esa condición. Vemos que se ha plegado porque supera la línea que une estos dos nodos. Entonces, hasta este punto, digamos, se cumpliría esta distorsión. Entonces, una de las formas más importantes de asegurar esa continuidad es precisamente limitando la distorsión. Por eso también se ve en la práctica 4 la idea de calidad del elemento, ¿no? Limitando esta distorsión. Bien, ¿hay preguntas? Profe, una pregunta. Sí. La, la transformación se hace, o sea, ¿cuál es el objetivo de pasar de coordenadas locales a coordenadas globales? O sea, aplicar las transformaciones para qué. Bien, sí. Bueno, vean que, por ejemplo, de hecho eso es lo que voy a hablar aquí. Sí, en el método ustedes o se debía hallar la matriz de rigidez del elemento, ¿sí? Y esa matriz de rigidez es la integral del volumen del elemento de esta B transpuesta por D por B, ¿sí? Por el diferencial de volumen. Entonces esto pues es una integral triple, ¿ok? Y hacer esta integral triple en este elemento es un poco complicada. Entonces, por ejemplo, tendría que verse la ecuación de esta recta, la ecuación de esta recta, mirar cuál es este punto y quizás establecer, por ejemplo, integral, si saco el espesor, ¿sí? Y si estoy haciendo en este sentido, entonces es el de y de x, ¿verdad? Lo podría hacer también hacia acá y entonces utilizaría el de x de y. ¿Sí? Bueno, el de y de x. Y dividir esto entonces en dos integrales. Una con el límite de integración que va desde, por ejemplo, bueno, aquí entonces con respecto a y, esta es y igual a 0, igual a 0, y esta de acá entonces sería, por ejemplo, un y igual a x, ¿sí? Y tendría que dividirlo, de hecho, más integral doble desde 0 hasta qué sé, menos 0.2x o algo así. Y aquí entonces x entre 0 y 3, por ejemplo. Entre 0 y 3. ¿Sí? De y de x. Bien, y ese sería el volumen de este elemento. Entonces, es un poco complejo realizar esta integral para cada uno de estos elementos, ya que va a haber uno de esta forma, puede existir otro que tenga unas coordenadas un poco diferentes, ¿sí? Entonces la idea con esa transformación es siempre trabajar bajo el mismo elemento en coordenadas normalizadas, que es un cuadrado, ¿sí? Entonces los límites de esta integral de volumen
son mucho más sencillos, desde -1 hasta 1 y desde -1 hasta 1. Aquí ya no es un dy de x, sino va a ser un dxi de eta. Entonces esa es una de las ventajas de trabajar con elementos en coordenadas normalizadas, o digamos que eso explica por qué se hace la transformación de coordenadas globales a normalizadas, ¿sí? Precisamente para no tener la dificultad de evaluar estas integrales con esos límites tan complicados, ¿sí? Bueno, y si recuerdan, esta matriz B viene de la multiplicación de esta matriz L, que son de derivadas por las funciones de forma, ¿sí? Es decir, que es función de estas funciones de forma, funciones de interpolación, perdón, de NI, de X, de Y, pero estas no están disponibles porque N tenemos que estar en función de zeta, de xi, perdón, y de eta. Pero aquí, para hacer la derivada con respecto a x, la necesito tener estas funciones en términos de x y de y, lo cual no tengo. Esto sí lo tengo, pero esto no. Bueno, y pues digamos, haciendo un repaso de la regla de la cadena, la derivada de n con respecto a xi, entonces va a ser la derivada de n con respecto a x por el de x de xi. Esta n en general depende de x, de y, z. Entonces aquí está también la derivada de n con respecto a y y la derivada de n con respecto a z. Y debo encontrar no solo dn de xi, sino también el dn de eta y el dn de tau. Y bueno, pues eso se obtiene haciendo las derivadas correspondientes en la regla de la cadena. Entonces el dn de eta va a ser el dn de x por el de x de eta, dn de y de eta, más dn de z de eta. Bueno, y aquí está entonces en forma compacta. Se puede escribir como esta matriz multiplicada por las derivadas, ¿verdad? Esta matriz que relaciona los términos de las derivadas de las coordenadas globales con las coordenadas normalizadas, ¿sí? Por estas derivadas de las funciones de forma respecto a x, a y y a z. Bien. Bueno, esto se puede obtener porque yo tengo de forma explícita cómo son estas n. Entonces ya habíamos visto que, por ejemplo, n1 es 1 menos zeta por 1 menos eta para el caso de un elemento cuadrilátero lineal, ¿sí? Entonces, pues este de n de zeta lo puedo calcular, al igual que este de n de eta. Esto lo tengo, ¿sí? Esto es lo que no conozco. Y esto se puede obtener a partir de las funciones de transformación. Entonces, esto, digamos que lo puedo obtener. Entonces, la idea va a ser invertir esta matriz y multiplicarla por este vector. ¿Sí? Bueno, esta matriz especial tiene un nombre y aquí un símbolo, entonces es la matriz J. Y esa matriz J es el jacobiano, o la matriz jacobiana.
Bien, entonces para obtener B, o no obtener B, sino los componentes que se requieren de B, que son estas derivadas respecto a cada una de las coordenadas globales, basta con invertir J y multiplicarlo por estas otras derivadas. Entonces, vean aquí cómo se obtiene esta matriz jacobiana. Entonces, X, que es la coordenada global, es igual a la sumatoria de las funciones de forma, ¿sí?, por las coordenadas X de cada uno de esos puntos nodales. ¿Listo? Entonces, estos son los puntos nodales y la transformación es isoparamétrica. Bien. ¿Hasta aquí hay preguntas? Bueno, entonces el diferencial del volumen ¿sí?, al hacer el cambio de coordenadas, aparece aquí como el de xi de eta de tau por el determinante de la matriz jacobiana. ¿Sí? Entonces eso si recuerdan un poco de cálculo 3, al hacer esta transformación hay que multiplicar aquí por este determinante. Bueno, de aquí que el determinante de esta matriz jacobiana no pueda ser cero, es decir, pues que sea invertible. Y además establece, por ejemplo, que si el determinante es negativo, si es menor a cero, quiere decir que hay problemas con la numeración de los nodos. Entonces quizás un nodo quedó invertido respecto al elemento de referencia, ¿sí?, y hay que tener cuidado también con eso. Bueno, entonces eso nos lleva finalmente a expresar esta matriz de rigidez elemental de la siguiente manera. Integral desde menos 1 hasta 1, de menos 1 a 1, de menos 1 a 1. También esta pues sería para el z, para el y y para el x, si se habla de elementos en tres dimensiones, de b traspuesta por d por b, por el determinante de la matriz jacobiana. Y aquí utilizo entonces los diferenciales de los sistemas normalizados. Bien. Bueno, esto rara vez se realiza, es decir, rara vez esta integración se realiza de forma analítica, entonces para ello se emplea la integración numérica. ¿Sí? Bueno, y antes de ver la integración numérica, quiero hacer un pequeño ejercicio sobre la transformación de coordenadas y los elementos isoparamétricos. ¿Listo? Quería saber si hay preguntas hasta este punto. Bien, no hay preguntas. Ya son las 10:50, creo que mejor vamos al descanso y después de eso pues regresamos con el ejercicio. Bien. Bien, continuemos entonces. Creo que en el TIC había un pequeño ejercicio. No estoy mal.
Ya. Este fue el ejercicio del examen del semestre anterior. Bueno, solo que como fue el examen final, la idea era que ese examen, el que ustedes les coloqué oral, a ellos estuviese dividido en una parte teórica, unas preguntas, y un ejercicio. Entonces, este fue el ejercicio del examen. ¿Sí? Entonces, bueno, lo voy a leer. Dice considerar la estructura mostrada en la figura 1, que se modela como un problema de tensión plana, donde la carga se reparte en las dos ménsulas. Entonces, esta barra tiene una carga, ¿sí? Bueno, como sea, que se va a repartir en cada uno de estos puntos. De forma igual, ¿no? Con las dimensiones, entonces aquí están, del segmento 1,6, esto es 8, ¿sí? El segmento 1,2 mide 2, el segmento 1,4, este de acá mide 4, la mitad, el segmento 4,3 mide 3 y el segmento 6,5, 4. Se considera que la fuerza se aplica en el nodo 5, es este que está aquí. ¿Sí? O sea, este es el elemento visto como desde este punto. Y el segmento 1,6 está empotrado. El origen es en el nodo 1, el origen de referencia. Entonces se realiza una discretización de dos elementos cuadriláteros lineales isoparamétricos, estos que están aquí. Entonces el elemento 1 es este, el elemento 2, bien, es este que dividen los nodos, que se muestra isoparamétricos. Se muestra a continuación el elemento de referencia, es este que aquí, junto con las funciones de interpolación. ¿Sí? Bueno, este era el ejercicio y la idea era hallar todo esto. Entonces hallar la matriz jacobiana, el jacobiano, la inversa de la matriz jacobiana para cada uno de los elementos, hallar las derivadas de las funciones de forma de n1 respecto a x y y para los dos elementos. Bien, entonces, bueno, pues comencemos. Voy a traer esto que está aquí y agregarlo. Bueno, entonces creo que estaba mucho más condensado en esta parte, pero la idea es, por ejemplo, en esta transformación, si yo paso desde este elemento de referencia, este es, perdón, este es Xi y este es Z. Vean, por ejemplo, cómo se deforma para el elemento 1, es algo como esto. ¿Sí? Y para el elemento 2, pues creo que se deforma un poco menos. Bueno, la idea es hallar entonces estas funciones de transformación. Y bueno, ¿cómo se hallan estas funciones de transformación? Son las mismas que las funciones de interpolación. ¿Sí? Entonces, con estas expresiones. Bueno, como x del sistema global es igual al n y prima, las funciones de forma de xi, eta, tau por xi. Entonces ya se habló que el sistema de referencia va a estar en el nodo 1. Entonces este es el x y este es el y. Bueno, resta aplicar esta definición. X, por lo tanto,
Voy a hacerlo aquí para el elemento 1. Para elemento 1. X es la sumatoria de los NI que dependen de ta, de eta. Tau no, porque es un elemento bidimensional, por los XI. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son estas NI? NI', pues son las mismas funciones de interpolación NI, porque es un elemento isoparamétrico. ¿Listo? Bueno, entonces el primer paso, el más sencillo, es hallar los XI y los Y. Para esto, pues se utiliza una tabla. Sí, la idea es que... Ups. Bueno, entonces voy a dejar la tabla por aquí. Este es el nodo. Nodo 1, 2, 3. Esta que está acá. Bien, entonces para el elemento 1, es el nodo local 1, 2, 3 y 4. ¿A qué nodo global corresponde? ¿Cuál es la coordenada en X y cuál es la coordenada en Y? Bien. Entonces observen de nuevo en el elemento de referencia cómo están ordenados los nodos. Vean, por ejemplo, el elemento de referencia del triángulo. Sí, que es 1, 2 y 3. El elemento de referencia del cuadrado, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, voy ordenando de forma contraria a las manecillas del reloj. ¿Sí? Antihoraria. Y el elemento de referencia, bueno, aquí no está el elemento de referencia del cuadrilátero lineal, pero es 1, 2, 1, 2. Este es el 1. Este sería 2, este sería 3, este sería 4. ¿Sí? Ah, bueno, aquí están 1, 2, 3 y 4. Bueno, entonces, listo. Este es el primer punto. ¿Ok? Eh, unos 3 minutos para resolverlo. Bien, la persona que primero termine, entonces, levanta la mano. Es para el elemento, esta tabla es para el elemento 1. Y esta tabla de acá, entonces, para el elemento 2, que es el de arriba. ¿Sí? Y completar esta tabla. Entonces, en el nodo local 1, 2, a qué nodo global corresponde y la coordenada XY asociada a ese nodo. ¿Listo? Hay que tener en cuenta entonces el enunciado. Las dimensiones del segmento 1, 6 es 8, las de 1, 2, 2, 1, 4, 4. Bien. Bueno, entonces el primero que termine, por favor, levanta la mano.
Aquí en la figura ya está la numeración global, ¿no? Es el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Profesor, ¿podría mostrarnos por favor las funciones de forma de eta y zeta? Z, bueno. Pero por ahora no la necesitan para completar la coordenada en X, ¿no? Y coordenada en Y. O sea, aquí les estoy preguntando únicamente la coordenada en X del nodo asociado, ¿sí? Pero ahora las muestro. Bueno, ya hay uno que terminó. Los dos Santiagos, David Santiago y Santiago Hernández. Bueno, entonces los nodos locales son estos que están aquí, 1, 2, 3 y 4, ¿bien? ¿Hay preguntas? ¿Alguien que no haya podido hacer el primero? ¿O ya todos hicieron? ¿Alguien no ha podido hacer ninguna fila de esta tabla? No, bueno, entonces yo creo que ya quedó claro, ¿no? Si hago referencia al elemento 1, es este de aquí, este de abajo, entonces el nodo local 1 es este de abajo a la izquierda, corresponderá al nodo global 1, ¿sí? El nodo local 2 es este, entonces es este de acá, el 2, nodo local 3, pues corresponde al 3, y este 4 al 4, sencillo. Las coordenadas en X, entonces este punto está ubicado el 1, el origen es en el nodo 1, entonces coordenada 0, 0. ¿Sí? Voy a hacer la del punto 3. Este punto entonces tiene una coordenada que dice, bueno, el segmento 4, 3 mide 3.
Entonces 3 en X. Y el segmento 1, 4 mide 4. Y 4 en Y. Bien. Listo. Le voy a preguntar entonces a alguno de los Santiagos, a Santiago Hernández, ¿cuál es la coordenada en X de este segundo punto? Bueno, completar esta tabla, pues. ¿Cómo es acá? Bueno, del segundo nodo sería en X2 y en Y0. ¿Y esta? Y el nodo 4 sería en X0 en Y4. Bien. ¿Y cómo quedó para el elemento 2? Los nodos globales, pues en el orden era Sí. 4, 3, 5, 6. Bien. ¿Y las coordenadas? En X sería 0, 3, 4, 0. ¿Y Y? 4, 4, 8, 8. 4, 4, 8, 8. Bien, correcto. Entonces, gracias. Entonces, vean, por ejemplo, el nodo, perdón, el elemento 2, el nodo 1 corresponde ya al 4, que es este de la izquierda, y aquí el 3, ¿sí? Muy bien. Bueno, el segundo, bueno, si alguno tiene preguntas sobre este punto, pues puede dejarlas. El segundo punto es encontrar entonces las funciones de transformación de ese elemento, y para ello pues se van a utilizar precisamente esta sumatoria, la multiplicación de NI por zeta por eta. Pero no quiero mostrarlas, ¿sí? Sino obtenerlas. Entonces, ¿cómo se obtienen? Por ejemplo, la función N1 asociada al nodo 1. Entonces, veo que esta recta hace 0, este nodo, y esta otra recta también es 0. Entonces, esta recta es xi igual a 1, y esta de acá, eta, igual a 1, ¿cierto? O lo que es lo mismo, 1 menos xi igual a 0. La idea es que este sea un factor. Los ceros de esta ecuación describen las rectas donde el valor de n1 es 0. Entonces 1 menos xi y aquí 1 menos eta. Bien, ahora evalúo en el punto 1, que es el punto con coordenadas menos 1, menos 1. Esto da 1 menos menos 1 más 1. Y este 1 menos menos 1, pues más 1. Esto da 4. ¿Sí? 1 más 1, 2 por 2, 4. Bueno, como debe dar 1 y no 4, pues divido aquí entre 4 y se obtiene entonces la función de transformación n1, ¿sí? O función de interpolación n1. Lo mismo hago con n2, con n3 y con n4. ¿Sí? No voy a escribirlas todas, ¿sí? Porque aquí ya están, simplemente las voy a traer, pero observen que es muy similar, digamos, a el N1. Entonces 1 menos zeta es 1 menos eta, es este aquí, y 1 menos psi, que es este de acá. Entonces simplemente voy a copiarlas y las tengo por aquí. Ah, copié lo que no era. Perdón. Sí copié, lo que pasa fue que no la trasladé.
Bueno, entonces haciendo la transformación de x, x es la sumatoria de los ni por x sub i, entonces quiere decir i igual a 1 hasta el número de nodos, el total de nodos. Entonces quiere decir que son 4 nodos, ¿sí? Porque estoy hablando de elemento cuadrilátero lineal. Entonces n1 por x1 más n2 por x2 más n3. ¿Sí? ¿Y cuáles son las n's? Pues estas de aquí, n1, n2, n3, n4. ¿Y cuáles son los x? Estos de acá, x1, x2, x3, x4. Bien. Entonces, para que por favor realicen cuánto es en x, cuánto es y para el elemento 1 y de paso también para el elemento 2. Para el elemento 2. ¿Cuánto es x y cuánto es y? Entonces, bueno, lo dejan primero expresado en términos de los n's. Entonces, por ejemplo, es 20n1 más 5n3 y después reemplazan los valores que están aquí en esta función y obtienen la función como tal que describe la transformación. ¿Listo? Entonces, x y y. Bueno, para eso yo creo que unos 5 minutos, quizás menos, unos 4 minutos. Bien. ¿Hay preguntas sobre cómo realizar el proceso? Bueno, si tienen preguntas las pueden también ir diciendo conforme haya problemas. Entonces, esta es la forma para realizarlo. Tanto para X como para Y, pues utilizar no XY, sino el YI. ¿Listo? Y bueno, lo mismo, el que termine puede levantar la mano o puede escribir también por el chat cuál es la solución.
Bien, ¿hasta aquí alguien ha tenido dificultades o van avanzando bien? Si han tenido dificultades pueden preguntar, ¿eh? Bien, voy a iniciar mientras ustedes continúan, ¿vale? Entonces, para x, n1 por x1, entonces tengo n1 por x1 es 0, ¿cierto? Más n2 por 2, ups, más n2, n3 por 3, bueno, más n4 por 0. O sea, esto es, al final, 2n2 más 3n3, ¿cierto? Y esto es, pues entonces, 2 por n2, que es esto que está acá, 1 menos z, 2 cuartos, ¿sí? 1 menos z por 1 más, sí, ¿cierto? Y más n3, entonces 3 cuartos de 1 más z por 1 más, sí. Bueno, y ahora incluso puedo factorizar 1 más xi, ¿verdad? Y tengo que es 2 cuartos, realizar de una vez esta multiplicación, 2 cuartos menos 2 cuartos de eta. Y aquí tengo entonces más 3 cuartos, más 3 cuartos de eta. Aquí, pequeño error. Bien. Entonces aquí hay que aprovechar la ventaja que se pueden factorizar. ¿Listo? Cuando se tengan 3, quizás no. Bueno, quizás no, de hecho no se va a poder factorizar, entonces es un poco más engorroso. O factorizar aquellos términos que se puedan factorizar. Esto es esto de acá. Entonces 2 cuartos más 3 cuartos son 5 cuartos. Y aquí más eta cuartos. O lo que es lo mismo, queda 1 más xi por 5 más eta dividido en 4. ¿Listo? ¿Todos llegaron acá? ¿Alguno no llegó a esto? Bien, y entonces es multiplicar, tengo 5 más eta
más 5 psi más psi eta dividido en 4. Y este es x para el elemento 1. Bien. Alguien entonces que me diga, por favor, cuál es para el y para el elemento 1. De esta forma, 2n más 3n2. Y después de esta. Y después en esta. Quizás, a ver, David Santiago. Profesor, yo no la expandí, regáleme un minutico. Ah, bueno, bueno. La y del primer elemento daría 2 más z. 2 más eta. Bueno, primero, esto es de esta forma, ¿cuánto es? Entonces, aquí, en términos de n. 4n3 más 4n4. 4n3, bueno, más 4n4. Iba a factorizar el 4, pero bueno, voy a dejar así. Listo. Ahora, como esta que está acá, ¿cuánto daría? De una vez 2 más z, ¿cierto? Sí, señor. Sí. A ver, n3, entonces 1 más eta por 1 maxi y el 4. Sí. 2 más... Dos más 2 eta. A ver, esto es 4n3, es 1 más eta por 1 maxi más Sí, 2 más 2 eta, sí, es cierto. 1 más z. Sí, entonces, listo, es 2 por 1 más eta. Sí, o sea, 2 sobre 2 más eta. Bueno, no voy a hacer la transformación para el elemento 2, pero ustedes ya tienen la mecánica del asunto. Entonces ya tengo la transformación de las coordenadas x y y globales a partir de los puntos
o los nodos del elemento de referencia, o las coordenadas del elemento de referencia o coordenadas normalizadas. Bien, ahora hagamos una prueba. Voy a escribirlas por aquí. X, 5, está mejor. 1 más z, 1 más y 5 más z. 1 más sí, 5 más z, dividido en 4. Y 2, 1 más z. ¿Listo? Entonces, estas son las coordenadas de transformación. Veamos, por ejemplo, este elemento. Este elemento normalizado. Si por eta. Si aplico esta transformación, ¿en qué queda convertido? Entonces, pues queda convertido en el elemento 1, pero vamos a hacer la prueba para el nodo 3. Entonces, en el nodo 3, este xi, eta es 1, 1, ¿sí? Y esto es lo que voy a tomar como entrada para x. Entonces, x es igual a 1 más 1 multiplicado por 5 más 1 sobre 4. Más 1, esto queda 2 por 6 dividido en 4. Entonces es 12 dividido en 4, 3. Y el y es 2 por 1 más 1. Entonces 4. Entonces el punto 1, 1, al aplicarle esta transformación, se convierte en el punto 3, 4. Que es este que está, entonces, para el elemento 1, el nodo local 3, el punto 3,4. ¿Sí? Con lo cual cumple. Y bueno, podría ir probando que cumple con cada uno de los puntos, como para verificar si estos cálculos quedaron bien, pero sí, así sí están bien. Entonces, listo. Esta es la transformación que permite pasar de un elemento en sistema de referencia normalizada a otro elemento en sistema de referencia global. Bueno, ahora les hago la pregunta. Un punto que esté en el centro, ¿sí? ¿En dónde quedará en el sistema global? En x igual a 5 cuartos y y igual a 2. X 5 cuartos, entonces únicamente aquí exacto. Sería reemplazar el zeta y el eta por 0,0. Entonces 1 más 0, 1 y aquí 5. Tengo 5 cuartos en X y Y. Entonces 2. O sea, 5 cuartos, 2. 5 cuartos es como 1.25. 1.25, entonces si esto es 3, primero sería la mitad de este elemento. Y 5 cuartos, 1.25. Como por aquí, ¿cierto? Sería este punto que está en el centro, en el de coordenadas normalizadas.
Bien. Bueno, y ahora, ¿qué pasa con estas líneas? Estas líneas pues quedan distorsionadas. Esta 3, bueno, la 3 no queda distorsionada. De hecho, la única recta que queda distorsionada sería la que acompaña 2, 3. O sea, esta recta, ¿sí? De xi igual a 1. Entonces, ¿cómo hago para conocer la ecuación de esta recta xi igual a 1 en este sistema? Pues entonces simplemente es realizar el reemplazo de xi por 1. Entonces x es 1 más 1 por 5 más eta sobre 4. Entonces tengo 2 por, perdón, 5 más eta sobre 2. ¿Listo? Y aquí y igual a 2 por 1 más eta. La idea es entonces despejar aquí el 1 más eta. 1 más eta sería y medios. Por lo que esto es 5 más, perdón, 4. Esto puede verse como 4 más 1 más eta, ¿verdad? Entonces esto es 4 más y medios dividido en 2. Y pues de aquí despejo y, entonces y es igual a 2x menos 4, ¿cierto? Por 2. Entonces 4x menos 8. No cometí ningún error. No. Bien, entonces la ecuación de este lado se transforma en y igual a 4x menos 8. Que entonces pueden ver es esta recta que va de 2 a 3. ¿Listo? Y si quisiera, por ejemplo, cómo se deforma esta otra recta, también puedo establecer esta transformación, ¿sí? Y dibujarla aquí, por ejemplo. Este punto, ya pueden ustedes, el punto central, observen que en este elemento de referencia está en el 0, 0, pero aquí no está exactamente en el centro. ¿Cuál sería el centro? En Y sería 2, ¿sí? Bueno, voy a hacerlo quizás en otra... Acá. Este medía creo que 3, ¿cierto? Y este era 2. Y 4, exacto. Y el elemento de referencia es este. Este es el origen, el elemento de referencia, y este es el origen del elemento global. Entonces, si quisiera, por ejemplo, este punto, que es el centro de este elemento de referencia, ya se vio que está en el punto 1,25,2. Entonces, algo por aquí, ¿sí? No es exactamente en el centro. Bueno, sí, sería el centro aquí 2 y el centro de esta línea. Sí, exacto, el centro. Bien. Entonces, esto existe, por ejemplo, todos los valores de Y. Lo que hace este elemento es estirarse, ¿sí? Pero existe una deformación, como una transformación por esfuerzos cortantes, por así decirlo.
de ese eje de coordenadas X. Entonces, cuando yo grafico esta curva, seguramente va a ser algo como por este estilo. ¿Listo? Entonces, esa transformación geométrica permite pasar de este a este otro estado. Si existen elementos, por ejemplo, cuadráticos, entonces se me ocurre el elemento de referencia tendrá aquí estos nodos, ¿cierto? Y se podrán hacer transformaciones más interesantes, como como algo así, algo por el estilo, ¿no? Tac. Y aquí de esta forma. ¿Sí? Entonces ya esta línea verde sería no una línea recta, no una línea vertical, ni siquiera recta, sino quizás curva. Entonces, algo como este estilo. Y por ejemplo, estas líneas rectas pasarían a ser un poco curvas. ¿Sí? Bien, hasta aquí hay preguntas. Bien. Bueno, si no hay preguntas, dejamos hasta aquí por la clase de hoy. Entonces, Profe, sí, profe, qué pena para hablarle sobre la entrega de hoy, de la programación. ¿No nos puede adelantar, alargar un poco más el plazo? más sería cuánto. Eh, pues lo que su merced pueda, por ahí digamos hasta el domingo en la mañana. Profesor, yo estaba Eh, pensando más en el lunes, si es posible, para tener el fin de semana. Sí, profe, no, es que pero nos es faltan que algunas cosas. me da pena ponerlos a trabajar el domingo. Entonces, el domingo en la mañana para que puedan descansar todo el domingo. Sí, mejor el domingo, vale. Yo creo que hay muchos grupos que están en la situación. Mejor el domingo en la mañana, a las 10:30 voy a extenderlo, ¿listo? Para que Listo, tengan el profe. libre Gracias. domingo. Vale, vale. Que me da pena ponerlos a trabajar el domingo todo el día, ¿no? Bueno, entonces en la clase de hoy se vio los conceptos de elementos serendípitos y la transformación de coordenadas, ¿sí? La transformación de coordenadas sirve para realizar la integración de esa matriz de rigidez elemental utilizando límites de integración mucho más sencillos y recordar entonces que esa matriz de transformación de coordenadas generaba lo que se denomina el jacobiano y en la transformación al hallar el volumen, entonces había que se multiplica por eh, el determinante de esa matriz jacobiana. Bueno, la próxima clase veremos un poco más a fondo este tema de transformación de coordenadas, ¿sí? Y quizás terminemos la parte de, perdón, ya con el tema 4, lo que es integración numérica, ¿sí? Entonces queda integración numérica y alguna introducción muy breve de funciones de forma jerárquica. Entonces diría que la próxima semana ya se termina el tema 4. ¿Listo? Ya estamos finalizando entonces el programa de elementos finitos. Les quedó para el próximo viernes la tarea, la práctica 4, ¿sí? Yo creo que voy a hacer el próximo martes solo 1 hora para que quede
una hora de espacio para preguntas, dudas, inconvenientes sobre la práctica número 4, ¿bien? Y luego sí continúo entonces con el viernes. Entonces el miércoles va a ser también práctico.